A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana se cometió un crimen en un departamento londinense. La policía había llegado a la escena, pero no tenía nada claro. En ese momento apareció un visitante casual. Observó el lugar por un par de minutos y les dijo a los policías sorprendidos: Señores, el asesino es un hombre joven que mide más de 1,80 m. Calza unas botas toscas de puntera cuadrada. Debe ser de rostro rubicundo. Y tiene largas las uñas de la mano derecha. Los policías se quedaron en silencio, boquiabiertos, mientras el extraño visitante se daba la vuelta y los dejaba solos. El personaje era el famoso detective Sherlock Holmes, y era y sigue siendo, sin duda, el más famoso de todos los detectives en la historia de la literatura. Su creador era un médico con pocos pacientes y mucha inteligencia e imaginación, y aprovechaba sus obligatorios momentos de soledad en el consultorio para escribir novelas. El personaje central era el famoso detective, el hombre de mirada aguda y sagaz, el que veía siempre lo invisible, lo que escapaba a los demás. Aquel médico, Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, había nacido en Edimburgo y partió para siempre un día como hoy, 7 de julio de 1930. Sí, un día como hoy, Arthur Conan Doyle, en una novela que nunca hubiéramos querido leer, nos dejó el misterio de su partida y de su silencio eterno. Las principales noticias del día. Titulares. Subsidio, banca, precios figuran en las 10 mesas del gobierno y el movimiento indígena. Fortalecimiento policial aún está en oferta. Nebot propone que Ecuador se convierta en una república federal. Las alertas fiscalizadoras se posan sobre los flamantes funcionarios. Boris Johnson dimite como primer ministro británico. En el segmento de opinión, acuerdo gobierno con Aye. En política internacional, moneda de cambio. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, Nuevas realidades políticas. Oscar Vela, Desde el privilegio. Alberto Molina, Un país sitiado capituló. José Hernández, ¿y ahora qué hacer con el Ecuador? Noticias del día. Subsidios, banca y precios figuran en las 10 mesas del gobierno y el movimiento indígena. 10 mesas temáticas quedaron definidas este jueves 7 de julio de 2022 tras la reunión de coordinación entre los equipos del gobierno nacional y representantes del movimiento indígena con las autoridades de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garantes del diálogo. La reunión se inició a las 9:30 y culminó alrededor de las 13:30 del jueves en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el norte de Quito. Se definieron 10 mesas temáticas: focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección a inversiones nacionales, control de precios, acceso a la salud y seguridad. El 13 de julio el trabajo empezará con las 2 primeras mesas, es decir, focalización de subsidios y la que tiene que ver con la moratoria de deudas. Sobre este último tema, Francisco Jiménez dijo que aún es prematuro referirse a los montos que puede implicar. Hemos quedado en enviarnos la documentación correspondiente para que haya los análisis previos y vayamos a la mesa con alguna información avanzada. Fortalecimiento policial aún está en oferta.
El fortalecimiento de la policía se ha convertido en un discurso permanente del actual gobierno. En el acto de posesión de Fausto Salinas como comandante general de la Policía Nacional, el presidente Guillermo Lasso repitió su compromiso de incrementar personal policial y el presupuesto de la institución. 30,000 nuevos agentes y 1.200 millones es la meta a cumplir en 3 años. Esto quiere decir que se conocerá el refuerzo hecho recién al fin del mandato. Pese a que el miércoles 6 de julio el jefe de Estado resaltó la actuación de la policía durante las últimas manifestaciones, en la emergencia habló de su debilitamiento y por eso acudió a las Fuerzas Armadas. Pero las falencias en la policía no son algo nuevo. Datos consolidados señalan que en octubre del 2019 la Policía Nacional también enfrentó la violencia con un número parecido de uniformados y con equipos obsoletos. Basado en esto, la adquisición de patrullas se ejecutará en este mes. En total, se requieren más de 200 vehículos a nivel nacional. Parte de este contingente irá a donde se destruyeron carros en las manifestaciones. La falta de recursos no solo se siente ante emergencias como las manifestaciones, las estrategias para contrarrestar la delincuencia organizada y el narcotráfico también se ven debilitadas. En Guayas, por ejemplo, la policía requiere más agentes especializados en muertes violentas. Esa provincia lleva más de 700 asesinatos en los primeros 5 meses de este año. Nebot propone que Ecuador se convierta en una república federal. El exalcalde de Guayaquil y ex candidato presidencial Jaime Nebot propuso un modelo de república federal para el Ecuador. Así lo anunció a través de un pronunciamiento en redes sociales el 6 de julio de 2022. Sin duda, ecuatorianos, el momento de una república federal y unida ha llegado, dijo, afirmando que el país vive gravísimos problemas políticos y fundamentalmente económicos y sociales. Nebot señaló la importancia del federalismo como una medida de organización política donde se crean estados con autonomía y soberanía, donde hay diferentes realidades. De esa forma se encuentra a la cabeza un gobierno central, federal, sobre estados locales como provincias y ciudades. Para lograrlo, propone que se reforme la Constitución a través de decisión plebiscitaria, es decir, una resolución tomada por el pueblo a partir de una pluralidad de votos. Ciudadanos de todo el Ecuador, ustedes son los dueños de la democracia, añadió Jaime Nebot. Las alertas fiscalizadoras se posan sobre los flamantes funcionarios. Preocupación y cautela generaron en diferentes espacios las revelaciones sobre el bajo pago de impuestos o los reclamos que sostienen algunos de los nuevos integrantes del gabinete del presidente Guillermo Lasso con entidades del Estado. Ni bien se posesionaron, las críticas a los nuevos ministros y secretarios empezaron. Las primeras fueron al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien declaró $33.63 como impuesto a la renta en el 2021, mientras que su pago por impuesto a la salida de divisas, ISD, alcanzó los $2.318.10. La respuesta del ministro fue que su tributación ha ido a la baja con relación a años anteriores porque me dediqué gran parte de mi tiempo a la labor gubernamental y dejé de lado actividades empresariales. Además que el impuesto a la salida de divisas correspondería al pago de la universidad de su hijo mayor en Boston. También se conoció que José Ortega, nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mantiene una queja contra el Servicio de Rentas Internas SRI, que le determinó impuestos por algo más de $4 millones, algo con lo que él no estaría de acuerdo. Por otro lado, la nueva ministra de Vivienda, María Gabriela Aguilera, se conoció por un medio digital que estaría adeudando el impuesto predial desde el 2018. Boris Johnson dimite como primer ministro británico. Boris Johnson, bajo una insoportable presión tras perder el apoyo de su partido conservador británico, dimitió como líder de la formación, pero seguirá en el cargo de primer ministro británico hasta que sea elegido su sucesor.
Hace menos de 3 años, Johnson obtuvo una victoria electoral aplastante y luego promulgó el Brexit, una revolución política por la que muchos de su partido habían clamado durante décadas, pero una serie de escándalos arruinaron su reputación entre el público. Trató de anular la suspensión de un aliado acusado de mala conducta, la policía lo multó por asistir a una de las muchas fiestas que tuvieron lugar en Downing Street durante el confinamiento por el COVID-19. Además, perdió 2 diputados debido a escándalos sexuales y luego no pudo recuperar sus escaños en las elecciones parciales. El Partido Conservador deberá ahora elegir durante el verano a un nuevo dirigente para reemplazar a Johnson, probablemente a partir de octubre, como su líder y por consiguiente como su jefe de gobierno. Mientras tanto, Johnson se declaró determinado a seguir dirigiendo el país y, para dejarlo claro, nombró a nuevos ministros y secretarios de Estado para reemplazar el alud de dimisionarios. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy queremos comentar adicionalmente lo que hemos hecho en el pasado sobre las negociaciones que se están iniciando entre la CONAIE, representantes de otros grupos sociales y representantes del gobierno nacional, coordinados, entiendo yo, sencillamente por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se terminó el paro indígena y eso es positivo para el país. Se terminó, digamos, el intento de destituir al presidente de la República en la Asamblea Nacional, que también es bueno para el país, para el sistema democrático y para la estabilidad política. Pero a ver, ¿qué es lo que se está comenzando a negociar en las mesas técnicas en las que se pusieron de acuerdo en el acuerdo de paz entre la CONAIE y el presidente Lasso? El gobierno y su presidente han tomado ciertas acciones enrumbadas a satisfacer una serie de pedidos legítimos de grupos sociales importantes en el país. Por ejemplo, precio de fertilizantes.
El presidente ha dicho que se compromete y se va a implementar naturalmente un 50% de subsidio. Pero también hay otros temas, como por ejemplo el aumento del bono de desarrollo humano en X cantidad de dólares mensuales. Hay cosas que el gobierno ha comenzado a implementar, pero hay cosas que no se han tratado explícitamente en el acuerdo de paz, y más bien se decidió que en las mesas técnicas, que entiendo que ya se están reuniendo, deberían tratar unos temas no charlados anteriormente. ¿Cuáles son estos? Y yo espero sencillamente que los dirigentes de la CONAI y los otros grupos sociales comprendan las implicaciones que eso tiene para la hacienda pública del Ecuador y para el déficit fiscal. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una política de control de precios. Hay que preguntar a los dirigentes de la CONAI y de los otros grupos sociales si realmente están conscientes de lo que eso significa. ¿Qué es lo que en el fondo están pidiendo? Que haya una lista de precios de una serie de productos que cultivan los agricultores ecuatorianos. No importa si es papas, no importa si es remolacha, lo que sea. Este es el precio mínimo que deben pagar, establecerlo por decreto presidencial. Y luego también por decreto presidencial, estos son los precios de esos mismos productos en los supermercados y en los mercados populares. Imagínense ustedes, amigos, por decreto determinar los precios como política estatal. Todos los países en el mundo que han hecho han quedado destruidos en sus economías. Y cuando el Ecuador se ha querido hacer, ha fracasado también. Yo les recuerdo a ustedes que hace muchos años atrás, en la dictadura de don Guillermo Bombita, en términos de aprecio al general retirado, se formó una Secretaría de Determinación de Precios. Y los empresarios privados ecuatorianos iban sencillamente con sus pedidos. Señor general, quien era el secretario de esa entidad de determinar los precios, mis precios no me alcanzan, yo necesito aumentar el precio y no quiero violar la ley. Y entonces, pues los técnicos de esa secretaría, que desapareció, comenzaron a pedir 10.000 informaciones a ese empresario para hacer un estudio de precios del producto que ellos estaban elaborando y que estaban vendiendo. Eso no caminó y a los pocos meses fue un fracaso total y absoluto. De tal manera que los dirigentes de la CONAI deben recordar la experiencia ecuatoriana en esta materia. No tiene sentido y es realmente inconveniente en cualquier circunstancia, por no decir cosas más serias, el pedido de determinar por decreto presidencial una política de precios. ¿Sí? Así no se contiene la inflación ecuatoriana, por ejemplo. Por otra parte también, y eso el presidente no puede aceptar porque es irreal, no se puede hacer. Si un momento dado se cometiera el error de implementar eso, eso no dura, pues sino apenas 3 meses, esto se destruye totalmente. Habrá escasez de productos, etcétera, 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 especialmente alimenticios. Así es que, señores de la CONAI, les pido pensar en las implicaciones que eso tiene. No tiene sentido. Pero también se ha dicho no a las ventas a los sectores estratégicos. Y aquí, por ejemplo, dicen no a la venta al Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico fue un banco privado que por una serie de razones hace muchos años fue estatizado. Lo que hay que hacer es ponerse a discutir el producto de esa venta, dónde se va a invertir. Entonces, en la mesa de negociaciones lo que debería discutirse es si, por ejemplo, ese banco se vende, no digo cuánto vale el banco, sino que se vende, póngale en $1.000 millones, 500 millones, 800 millones, la cantidad que sea. Ese dinero entra al gobierno, entra al presupuesto del Estado. Entonces, en la mesa de negociaciones debería llegarse a un acuerdo. ¿Qué voy a hacer como gobierno con esa plata? Y entonces la CONAI debería decir, muy bien, esto hay que invertir en tal o cual forma, desde el punto de vista social. Y ahí, por ejemplo, el financiamiento
para el programa que tiene que ver con la ofensiva que hay que hacer intensamente, y el gobierno ya lo ha iniciado, de la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, bueno, ahí usted puede utilizar toda la plata o buena parte de la plata que proviene de la venta del Banco del Pacífico para financiar ese programa. Cosas de esa naturaleza deberían discutirse en la mesa de negociaciones. La asignación de recursos y cómo hacerlo para los sectores sociales. Pero también el tema, no más petróleo, no más minería. Eso no es razonable. Esos dos sectores son fuente de ingresos importantes para el Ecuador, fuente importantes para la hacienda pública, fuente importantes para poder asignar más recursos a los sectores sociales del país, como son salud, educación. Se requiere agua potable, alcantarillado, sí, especialmente en las áreas rurales, donde la pobreza extrema es muy superior al promedio nacional. ¿Se necesita eso? Sí, pero para eso se necesitan recursos, y el gobierno tiene una escasez de recursos enorme. Entonces también los dirigentes de la CONAI, de los grupos sociales, en las mesas de negociaciones, deben recibir la información del nuevo ministro de Finanzas, indicándole así están las cosas fiscales, y lo que ustedes están pidiendo va a significar un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal, queridos amigos, tiene que ser financiado. Y mañana, si por X circunstancias políticas el gobierno tiene que aceptar en la mesa de negociaciones una serie de compromisos que implican más gasto, y no hay forma de financiar eso, sino a través de más deuda, entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo más deuda? Bueno, una de las primeras fórmulas que el gobierno nacional pues emita bonos del Estado a 5, 10, 15 años a nivel internacional, y que a través de un banco de inversión pues se coloque en los mercados de Nueva York, de París, etcétera. ¿Cuánto va a pagar por la tasa como rendimiento y tasa de interés para que los inversionistas internacionales se interesen en esto? 14, 15% sería una monstruosidad. Así que eso no es posible. Hay que tener presente, y el nuevo ministro de Finanzas debe explicarle eso detallada y en forma muy simple a los dirigentes de la CONAI. Eso sería un absurdo. Y tampoco se puede pensar en que el día de mañana ese dinero de un mayor déficit fiscal va a ser financiado obteniendo una parte importante de las reservas internacionales que están en posesión del Banco Central, pero que no son de propiedad del Banco Central. Actualmente hay como 8.000 millones de dólares de reserva internacional. Mañana a alguien se le puede ocurrir sugerir al gobierno de que el encaje bancario a que están obligados los bancos y las cooperativas sean invertidos un 50% en bonos del Estado. Eso no sería conveniente. Hace como 30 y pico de años eso se hizo, pero hoy las circunstancias son diferentes y eso no se puede hacer. Sería terrible. ¿Por qué? Porque la plata que tiene el central tiene acreedores, y ahí está la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cuánto tienen más o menos todas estas entidades en el Banco Central? Por cumplimiento de disposiciones legales, algo así como 4.000 millones de dólares. Tomar dinero de esa manera para llenar el déficit fiscal sería una monstruosidad, una irresponsabilidad, y el gobierno no puede hacer eso bajo ninguna circunstancia. Porque esa plata que está a nombre de los bancos en el Banco Central del Ecuador, en el fondo, ¿de quién es? Y eso hay que explicarle al señor Issa y a todos los miembros del directorio de la CONAI. Pertenece a los ecuatorianos y a los mismos indígenas que tienen sus cuentas corrientes, sus libretas de ahorro en las cooperativas y en los bancos comerciales. Eso no se puede. De tal manera, amigos, que en la mesa de negociaciones esperemos que sean razonables los pedidos de la CONAI. No se puede, a través de compromisos, debilitar la economía ecuatoriana, debilitar a la banca privada, debilitar a las cooperativas de ahorro y crédito. No se puede. Hay que discutir una serie de asignación de recursos públicos para los sectores sociales. Sí, eso es posible. Y hay que reorientar la inversión. Hay que reorientar el gasto hacia lo social. Sí. Y ahí hay una tarea importante de ponerse de acuerdo entre el gobierno y los dirigentes de la CONAI, de otros grupos sociales. Estimados amigos, tenemos la confianza
que sencillamente pueda haber acuerdos razonables que no promuevan la inestabilidad financiera ni la estabilidad fiscal. Eso no es conveniente para el futuro del Ecuador. Amigos y amigos, les agradecemos por estar con nosotros nuevamente y volveremos la próxima semana. Gracias. Global Hoy con Alan Catey. El pueblo kurdo es muy antiguo. Se habría establecido en el norte de Irak y de Siria, el sur de Turquía y el noreste del actual Irán, allá por el siglo VI a.C., como parte de las migraciones de medos y persas desde la meseta irania a la Mesopotamia y al norte de esta. Como parte de la cultura irania, la religión por ellos practicada tenía vínculos con el mazdeísmo o el zoroastrismo y es practicada hasta el día de hoy por algunos kurdos bajo el nombre de yazidismo. La ubicación de lo que se ha denominado Kurdistán en las tierras altas de los montes Sagros, del Tauro, de la meseta Anatolia y de las estribaciones del sur del Cáucaso, los ubican en las rutas de invasión desde el este y el norte de los numerosos pueblos nómadas asiáticos que llegan hasta Oriente Medio y de los cuales los kurdos se vuelven una especie de tapón. El cristianismo temprano alcanza en su forma nestoriana o en el rito oriental algunos conversos, pero sin duda el impacto religioso, por obvias razones de mayor trascendencia, será el del Islam a partir del siglo VI después de Cristo. Mayoritaria entre los kurdos es la tendencia sunita, que los ubica de nuevo en el centro geográfico del conflicto entre el sunismo árabe y el chiismo persa, que hasta el día de hoy divide profundamente al Islam. Hacia el siglo X, después de Cristo, una oleada de invasores provenientes del Asia Central, de idioma y etnia turca, penetra en Anatolia, a la fecha aún parte del Imperio Bizantino, y se establece en ella permanentemente. Se trata de los turcos selyúcidas o seljuks, dirigidos por Seljuk, quien da su nombre al sultanato y a la dinastía selyúcida. Estos invasores ya se habían convertido al Islam para esas fechas y entre el siglo X y el XII debilitan gravemente tanto al califato abasí como al imperio bizantino. Son guerreros a caballo que hacen una guerra diferente, utilizando su movilidad para destruir a sus enemigos a distancia con arcos curvos cortos de gran potencia. Pronto son contratados como mercenarios por las numerosas facciones que se disputan el poder en el Islam oriental. En poco tiempo se dan cuenta de sus posibilidades y en lugar de seguir siendo mercenarios a sueldo para beneficio de otros, efectivamente asumen el poder. En medio de estos acontecimientos, en 1096, ante el llamado del Papa Urbano II a la cristiandad para la recuperación de los llamados santos lugares o Tierra Santa, proclama una cruzada asegurando a quienes participen en esta la salvación del alma y sus beneficios conexos. Las divisiones del Islam facilitan la campaña cristiana que culmina con la toma de Jerusalén y de varias ciudades costeras sobre el Mediterráneo oriental y conllevan a la formación de unos enclaves cristianos de largo aliento. Quien finalmente logra unificar al mundo islámico en el esfuerzo por la expulsión de los cruzados es un notable militar y político llamado Salal al-Din, el Saladino de la historia que conocemos. Es el epítome del caballero y una de las figuras más admiradas en la historia del Islam por su rectitud, valentía y justicia. Resulta que este ejemplo del Islam es uno de esos kurdos que habitan sus tierras ancestrales y estos kurdos que habitaban sus tierras ancestrales al menos 1500 años antes de la llegada de los turcos. Sin duda, Saladino ha hecho honor al sentido original de la palabra kurdo, que en persa antiguo significa héroe.
La posterior consolidación del Imperio turco, ya bajo la égida otomana, en su forma de califato, dejó bajo su control esencialmente todo el Kurdistán, situación que se mantuvo por los siguientes 500 años hasta la disolución del Imperio otomano tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Entre los acuerdos que se logran para el reordenamiento regional en el Tratado de Cedres, se había formulado el reconocimiento a un Estado nacional kurdo en el área geográfica donde habían vivido por 2 milenios y medio, el llamado Kurdistán. Tal decisión reconocía una identidad nacional propia, expresada en un idioma, una cultura y una etnia diferente y única que no dejaba duda de su condición de nación. Entre los avatares de la política y el temor de un alienamiento de la República Turca de Kemal Atatürk con los bolcheviques revolucionarios rusos, la ilusión de un Estado kurdo independiente se convirtió en humo. El pueblo kurdo, la nación más numerosa del mundo sin un Estado propio, fue repartido entre las varias naciones que se fundaron, en el mapa al menos, tras el conflicto mundial. Al día de hoy, unos 35 millones de kurdos son parte de 4 estados, en su mayor parte en la actual Turquía, donde representan casi el 20% de la población total, en Irak, donde son el 25%, y en Irán y Siria, con porcentajes del 10 al 15%. Dos de las más duraderas injusticias de la política mundial en Medio Oriente son sin duda la persistencia de palestinos y kurdos como pueblo sin patria. Semanas atrás, la invasión rusa a Ucrania y el comprensible temor de que esta agresión pueda ser el preludio de nuevas acciones que pueda emprender el zar Putin primero en su visión de sí mismo como el restaurador de la Rusia imperial, siguiendo los pasos de Pedro el Grande y de Iván el Terrible, y, ¿por qué no?, del ídolo familiar José Stalin, dieron lugar a algo realmente inusitado, como es el pedido de Finlandia y Suecia, tras muchísimos años de neutralidad, para integrarse a la OTAN, alianza defensiva que engloba hoy a casi todos los estados europeos. La solicitud de ingreso fue recibida con buenos ojos por parte de los estados miembros, cuya unanimidad es una condición indispensable para el ingreso. De pronto, una voz disonante se oyó desde la Turquía de Erdogan que expresó su veto para el ingreso de los aspirantes. Sus argumentos, que tanto Suecia como Finlandia acogen a lo que Erdogan denomina criminales, refugiados kurdos del movimiento independentista del PPK o aquellos que según Erdogan serían parte del golpe de Estado que fracasó hace unos años y que dio lugar a una represión a gran escala contra supuestos simpatizantes de la bestia negra de Erdogan, su antiguo socio en el fundamentalismo islámico, Fethullah Gülen. En la reciente cumbre de la OTAN en Madrid, este veto de pronto desapareció. El precio fue algún compromiso de Finlandia y Suecia para dar trámite a los pedidos de extradición planteados por Turquía. Otra vez, el pueblo kurdo convertido en moneda de cambio ante la situación internacional, con un Erdogan que puede exhibir en su próxima campaña el año entrante los trofeos de su intimidación a Europa, como lo hiciera con la crisis de los refugiados sirios, retenidos por Turquía a cambio de concesiones económicas y políticas. Que la cuerda se rompe por el lado más débil parecería confirmarse otra vez. Muchas gracias. Editorial. Nuevas realidades políticas. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Primero quiero rendir homenaje de amistad y admiración a Pancho Huerta por una vida de política de servicio, a Guayaquil como su alcalde en los 70, en sus 30 años, y a su país como ministro y embajador.
No prosperaron sus candidaturas presidenciales, aunque su carisma hacía prever que alcanzaría la presidencia. Pero yo destaco que en sus últimos años orientó la opinión pública nacional. Su visión nos anticipó que el Ecuador se estaba convirtiendo en un narcoestado. Pavorosa realidad. Quiero hacer algunas apreciaciones sobre las nuevas realidades políticas que vivimos como consecuencia del paro indígena y del intento en la Asamblea de destitución del presidente de la República. Reconozcamos que estábamos prevenidos en contra de este paro por lo violento y destructor del de octubre de 2019. Tal vez no pensamos suficientemente en la miseria actual, redoblada por la pandemia. El gobierno se dedicó a poner la casa en orden mientras se le desordenaba la sociedad. Un ministro ha reconocido que las ideas con las que ganaron la elección se olvidaron después. ¿Querría decir esto que estas manifestaciones pudieron ser evitadas o amortiguadas? Hoy el presidente dice que habrá un cambio hacia la ruralidad, lo cual está bien, pero sería mejor si hablara específicamente de la población indígena, en cuyo favor deben efectuarse urgentes acciones comprensivas para su desarrollo. Entre los funcionarios del gobierno no se aprecia que existan conocedores de esta realidad y algunos parecen despreciarla, según expresiones que han transcedido en las redes sociales. Las manifestaciones fueron violentas. La policía actuó con ponderación y proporcionalidad. Lo propio puede decirse de las Fuerzas Armadas. Después de 2 semanas de paralización, se recurrió a la conferencia episcopal, la que con su experiencia milenaria pudo reunir al gobierno con la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE. Se alcanzó un acuerdo de paz, cuyos detalles seguirán desarrollando bajo la autoridad moral de la conferencia episcopal. El ministro de Gobierno dijo que no había ni vencedores ni vencidos. Yo discrepo. Creo que las organizaciones indígenas triunfaron y con la detención de Issa, con desconocerlo como negociador válido y con su enjuiciamiento en la Tacunga, lo han constituido en una de las figuras más notables e influyentes de la oposición. Aunque no haya prosperado en la Asamblea la destitución del presidente, quedó en evidencia que se sostuvo gracias a la voluntad de partidos distintos del suyo. Fue sostenido por votos ajenos, no propios. En la Asamblea, la mayoría le es contraria y está dirigida por su presidente, quien quiso reunir bajo un mismo sombrero las calidades de mediador y opositor. Cuando se publiquen estas líneas, ya se habrá producido el anunciado cambio de gabinete. Solo entonces se podrá apreciar si el presidente ha ampliado su frente político, si se ha fortalecido o no. En medio de las manifestaciones se produjeron hechos criminales que evidencian la participación en ellas de fuerzas extrañas de influencia extranjera que ponen en peligro la seguridad nacional. Hay que identificarlas y combatirlas. Momento decisivo. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Desde el privilegio, Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Durante los días en que se produjo el intento de golpe de Estado disfrazado de paro nacional, escuchamos muchas veces el estribillo aquel que remataba siempre con estas palabras: desde el privilegio. Hablas desde el privilegio, escribes desde el privilegio, criticas desde el privilegio, marchas desde el privilegio, repetían. Lo curioso de este tipo de frases de cajón o latiguillos políticos propios del tercer mundo es que llevan implícita una carga de resentimiento y confrontación que los hace atractivos para quienes los repiten sin pensar ni comprenden su significado, pero normalmente suelen ser más bien mentiras cínicas, confesiones impúdicas o exabruptos rabiosos que utilizan ciertos caudillos para manipular a las masas. Así, durante los días del golpe de Estado se decía, por ejemplo, paren la masacre, cuando no hubo jamás una reacción represiva de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, a pesar de que pudieron y debieron usar legítimamente la fuerza contra los delincuentes y terroristas violentos que destruyeron bienes públicos y privados, secuestraron soldados y policías, destrozaron vehículos y mercaderías, aterrorizaron a la población civil, sabotearon campos petroleros y reservorios de agua potable, impidieron circular ambulancias y provocaron 2 muertes, atacaron convoyes militares que escoltaban víveres o gas licuado, mataron a un soldado en una emboscada, entre otros delitos graves.
Y sin embargo ellos, los delincuentes, los agresores, los guerrilleros urbanos de la Revolución Ciudadana, los infiltrados, los maoístas y mariateguistas, promotores de la barbarie, acusaban a la población que reclamaba paz, libertad, salir a trabajar y sobrevivir de hablar desde el privilegio. Ellos que después de sus actos delictivos, cometidos de forma estratégica, calculada, deliberada, desde octubre de 2019 se han constituido en ciudadanos intocables, en castas beneficiarias de prebendas, perdones e impunidades ilegítimas. Ellos que ya conocen la receta para armar el caos sin sufrir consecuencias, para destruir sin reparar los daños, para violar los derechos humanos de toda la población sin ser juzgados. Ellos son los únicos privilegiados en una nación que se encamina peligrosamente al derrumbamiento del Estado de Derecho. Más allá de la tregua en la que nos encontramos, en este alto al fuego de 90 días en los que continuarán las imposiciones y las amenazas disfrazadas de diálogo en contra del gobierno y de sus autoridades, la responsabilidad por el futuro del Ecuador como un Estado constitucional de derechos recae ahora en la función judicial y especialmente en los órganos jurisdiccionales y autónomos, esto es, en las Cortes, los jueces, los tribunales de justicia y en la Fiscalía de la Nación. La Corte Constitucional ha aceptado a trámite una de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de las infames amnistías que concedió la Asamblea Nacional el 22 de marzo de 2022 a 268 personas, entre las que se encontraban autores, cómplices y encubridores del golpe de Estado de octubre de 2019, destructores de la ciudad de Quito, de sus edificios, de documentos públicos, saboteadores del agua potable en Ambato, entre otros delitos cometidos a pretexto de aquella revuelta, además de mineros ilegales que incurrieron en delitos execrables en lugares como Buenos Aires, Napo o Zamora, abusadores sexuales de mujeres policías, secuestradores, torturadores, agresores, homicidas potenciales y los demás miembros del combo ilegal que recibió esta suerte de perdón divino, de salvoconducto legislativo para destrozar nuevamente el país durante 18 días en junio de este año. La institucionalidad del país, su supervivencia como una nación democrática en la que se respeten, defiendan y protejan los derechos de todos sus habitantes, no solo de los privilegiados que organizan el caos y promueven la delincuencia y la desestabilización para luego pretender ser absueltos de toda culpa. Eso está hoy en manos de la justicia, el último reducto del Estado de Derecho en Ecuador. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Un país sitiado capituló. Artículo de Alberto Molina publicado en Diario El Universo. El sitio es una antigua táctica militar que consiste en bloquear durante un periodo una fortaleza o ciudad para luego proceder al asalto. Las legiones romanas eran expertas en sitiar al enemigo, impidiendo que recibiera alimentos, agua y otros bienes imprescindibles. Con el paso del tiempo esperaban su rendición, quebrando su resistencia y su moral de combate. Ecuador estuvo sitiado, terminó capitulando, es decir, entregando las condiciones impuestas por las huestes sitiadoras. Desde el 13 de junio, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, decretó un paro con carácter nacional, territorial e indefinido. La justificación para esa medida, de hecho, era que el gobierno no había cumplido con las demandas de los indígenas, conminando al gobierno al cumplimiento de una plataforma de 10 puntos inamovibles en materia económica y de derechos que, según la organización, ha desarrollado desde el 2021. Se podría decir que las brutales agresiones que ha sufrido el pueblo ecuatoriano son la continuación de las de octubre del 2019. En 11 días se dieron actos vandálicos protagonizados por indígenas manipulados por su dirigencia, subversivos y fanáticos seguidores de Rafael Correa, con la clara intención de atentar contra el orden constituido. Nunca antes la capital y el país habían sufrido tanta violencia, destrucción y caos. Los responsables nunca fueron procesados, más bien amnistiados, simplemente quedaron en la impunidad. Junio del 2022, una vez más nuestro país ha sido víctima de paralizaciones violentas, agresiones a militares y policías, saqueos,
destrucción de bienes públicos y privados, intentos de desestabilización de la democracia encabezados por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, un dirigente indígena radical que profesa el comunismo maoísta, seguidor del demencial movimiento terrorista Sendero Luminoso, que llenó de sangre y muerte al Perú y que quiere implantar en nuestro país la dictadura indoamericana. El presidente de la CONAIE, apoyado por la FEIN y la FENOCIN, desafiando a las autoridades legítimas y a la institucionalidad del país, con su proverbial arrogancia, dispuso la movilización del indigenado, tomándose las principales carreteras del país, impidiendo el ingreso de víveres, combustibles, gas doméstico y para los hospitales. El país estuvo 18 días a merced de los sediciosos y Quito, una ciudad sitiada por la voluntad omnímoda de fanatismo radical de la dirigencia indígena. No hay que olvidar la amenaza cumplida de Jaime Vargas, expresidente de la CONAIE, de crear el ejército de las comunidades indígenas. Gracias a la mediación de la Iglesia Católica, se llegó a firmar la llamada Acta por la Paz, con demandas impuestas por los indígenas que debe cumplir el gobierno. El país ha quedado con la espada de Damocles sobre la cabeza de los ecuatorianos. Hemos sido advertidos por la dirigencia indígena. Volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días. Los ecuatorianos decimos no a la impunidad y que los responsables del brutal vandalismo, de la paralización del país y de las acciones desestabilizadoras de la democracia sean sancionados con el rigor de la ley. Artículo de Alberto Molina, publicado en Diario El Universo. ¿Y ahora qué hacer con el Ecuador? José Hernández, Cuatro Pelagatos. Los 18 días de paralización y violencia en el país, producidos por la CONAIE, tienen efectos visibles. Ejemplos, los 1.000 millones de pérdidas. Y también esta sensación de impotencia de una sociedad que teme con espanto su próxima arremetida. La sociedad ecuatoriana padece de secuestro emocional. Pero el paro y esos 18 días de espanto y desabastecimiento han reactivado igualmente la procesión que lleva por dentro del país y que en ocasiones vuelve con aroma de separatismo en Guayaquil. En esa procesión participan todos aquellos que entienden que como está, Ecuador es inviable y que hay que hacer algo. ¿Pero qué? Ese debate es necesario porque el tema indígena, como está planteado, luce como un problema insoluble en términos constitucionales e institucionales para el país. Como se sabe, la CONAIE decretó un paro basándose en el derecho a la resistencia que otorga la Constitución de Montecristi. En los hechos, y para ejercer supuestamente el derecho a la resistencia, los indígenas violaron, como en octubre de 2019, todos los derechos que proclama la misma Constitución para sus conciudadanos. Y luego Issa exigió al Ejecutivo que siente a los demás poderes en la mesa de negociación para que, en un acto totalmente ilegal, firmen la capitulación del Estado y declaren su total impunidad. Esta vez no lo logró, pero ya anunció que lo intentará en los 90 días que durarán las mesas técnicas que afinan el acuerdo. A la CONAIE no le calza la Constitución de Montecristi, que contiene un amplísimo espectro de expectativas y derechos que han estado siempre en su ideario. No la cumple. Y más allá de coartadas legurellas o paraguas ideológicos que le extiende la vieja izquierda para solapar las prácticas ahora terroristas de la CONAIE, el hecho cierto es que no hay un terreno político y legal para entenderse con esa organización. Cualquier reivindicación, el precio de las gasolinas en octubre de 2019 o los 10 puntos ahora, lo usa como un pretexto. Desemboca siempre en actos de violencia, paralización del país e intentos públicos y confesos de tumbar el gobierno de turno. Esa no es una forma legal ni racional de relacionarse con el resto del país, y es evidente que la solución de fondo no está en sofisticar las técnicas policíacas y militares para contener hordas desaforadas que destruyen todo a su paso. ¿Qué hacer entonces? En la sierra no hay por ahora respuesta, salvo echar la culpa al gobierno o reclamar al Estado, que sí tiene margen de maniobra y no la usa, Fiscalía, Fuerzas Armadas, Policía, como Cuatro Pelagatos lo mostrará en otro artículo. En Guayaquil hay propuestas viscerales, el separatismo, o consejo académico, como el del Movimiento Cívico Ecuador Federal, que navega en declaraciones de principios.
En octubre de 2020, ese movimiento puso a circular un video con una propuesta que algunos han reactivado con motivo del paro indígena. Su título es todo un programa: Ecuador Federal ya. Pero si escarba un poco, lo que se encuentra es una colección de lugares comunes y clichés desgastados y usados hace algunos años por Juan José Illingworth en su cruzada contra el centralismo. Ese movimiento no ha entendido, al parecer, que no es lícito diseñar un nuevo Estado recurriendo a exageraciones mentirosas como decir que Quito tiene autopistas, en plural, de 10 carriles cuando lo que usa es un tramo de 2 kilómetros a la entrada de un peaje en Guayabamba. Es una pena plantear, intoxicar de esa manera un debate necesario y urgente que cabe en una pregunta: ¿cómo lograr tener un país que conviva, produzca, progrese y que institucionalmente fluya? Es claro que en ese sentido no hay que excluir ninguna salida: descentralización radical, federación constitucional u otras. Los debates son sanos cuando las propuestas se plantean en forma seria, con datos, mostrando bondades e inconvenientes y sobre todo voluntad de no descuartizar el país y huir hacia adelante para solo pensar en su región y evitar hacerse cargo de los problemas reales del Ecuador. En Guayaquil ha habido esa tentación. En momentos algunos pensaron en copiar a Singapur, y la actitud de Cynthia Viteri en el último paro da a pensar que su afán era sencillamente escurrir el bulto. ¿Qué hacer con Ecuador? Porque como está, no funciona. Esa inquietud hay que extremarla, si toca en el plano conceptual, buscando respuesta. Porque lo único que quiere la CONAIE es mantener al país en vilo y amenazado, y eso es inviable e insostenible. Además, hay asimetrías que los propios guayaquileños, porque ha habido un ramillete de presidentes de esa ciudad, no han solucionado. Debatir es la tarea, y hay que hacerlo con la rigurosidad que impone el momento dramático que atraviesa el país. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.